Y mire, una cosa es alimentar el cuerpo y otra cosa muy diferente es alimentar el alma. Y en este fin de año, en este ciclo que termina, pues ocurren dos circunstancias, ¿no? Una espiritual, el nacimiento del niño Dios, y la otra pues también paralela y que tiene que ver con la vida de cada persona, es el fin de un año. Que nos permite también hacer conciencia, reflexionar, pensar. Y justamente sobre este tema, la reflexión, lo que significan estas fechas, ya tenemos en la videollamada desde la ciudad de Cuernavaca hasta la ciudad de Cuernavaca al vicario general de la diócesis de Cuernavaca, a quien le agradecemos mucho esta intervención, el presbítero Tomás Toral Nájera, con quien vamos a platicar precisamente sobre cómo debemos vivir estas fechas, esta temporada. Así es que presbítero, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Evaristo? Buenos días. Agradezco mucho la invitación a Cadena Sur Multimedios de Jojutla. Pues muchas gracias por este momento. Un momento que ya estamos viviendo. Hablábamos, padre, seguramente usted escuchó, de la comida, las delicias, el atracón, la fiesta. Pero ¿qué hay de lo otro? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué dice la iglesia para cómo vivir en esta temporada? Claro que sí, Evaristo. Pues por supuesto que estaba escuchando acerca de la comida y recuerda, nada más quiero recordar que dicen por ahí que está ese famoso maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Para la comida. Pues bueno, para la cuestión espiritual, recuerden que para esta cuestión, pues la vida de oración, la vida litúrgica de nuestra Iglesia Católica, pues es una propuesta desde hace ya 3 semanas que estamos celebrando el Adviento como una preparación muy próxima para celebrar lo que ya se ha realizado en el misterio de Dios, que es el nacimiento del Hijo de Dios y que nosotros, pues por supuesto que llamamos la Navidad. Entonces, este proceso de espiritual, como le llamas y que es verdad, pues tiene mucho que ver con alimentarnos con la palabra de Dios. Ya en este momento estamos celebrando los famosos 9 días o las ferias de Adviento o las posadas, como le llamamos de manera popular. Así que, pues estos son los alimentos espirituales y específicamente la palabra de Dios. Nos queda claro, padre, que al paso de los años, bueno, la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, era el eje principal de toda esta celebración. Al pasar el tiempo, bueno, pues ha ido diversificándose. Ya el cristianismo pues también ya tiene otros aspectos, otras maneras de ver, y también otras religiones, y hay quienes de plano no creen nada. Aquí la pregunta es una recomendación general para creyentes o no creyentes, padre, ¿en qué debemos pensar? ¿Cuál sería nuestro punto de partida con este nacimiento o como referencia a esta fecha para que el próximo año podamos ser mejores personas? Claro que sí, Evaristo, aunque hoy podríamos definir estas palabras que tú has dicho en la posmodernidad, estamos viviendo una deshumanización, y aunque por ahí hay mensajes de humanización, etcétera, pero pues no hay humanidad si no es verdaderamente en la encarnación del Hijo de Dios, que viene a asumir nuestra propia condición humana y la eleva hacia la divinidad. Creo que es muy importante reconocer todo este proceso de descristianización, este proceso de deshumanización, y que ahí es donde entra verdaderamente este sentido de la Navidad, en que le quieren dar sentido muchas otras ideologías, personas, en la que Cristo no tiene nada que ver. Y sin embargo, sabemos, no solamente porque es una defensa del catolicismo, del cristianismo, sino sabemos a través de la historia cómo este acontecimiento central que es Cristo, pues le da verdadero sentido no solo a la Navidad, sino a la vida misma, al ser humano mismo. Y entonces, por eso hoy, y como siempre, y hoy y en el futuro, tendremos que proponer a Cristo, Hijo de Dios,
pero también Hijo del Hombre, pues que nos trae todo este sentido. Así que a los feligreses, a los creyentes, a los no creyentes, pues queremos decirles esto: no podemos encontrar otro sentido que no sea aquel que nos eleva, que nos lleva hacia Dios, y pues aquel que ha venido, que se ha abajado, Dios mismo que ha tenido condescendencia con la humanidad para ayudarnos en toda nuestra condición humana y elevarla hacia Él mismo. Y cada persona, padre, ¿cómo empezaría? ¿Cómo empezaríamos? ¿Empezaríamos con el perdón a nosotros mismos, después hacia los demás, y después ir incrementando ahí nuestra lista de valores? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué hacer en esta reflexión, en este importante día? Claro que sí, Evaristo. Bueno, dentro de estos valores cristianos, que también tienen mucho que ver, por supuesto, con los valores humanos y viceversa, pues está este encuentro consigo mismo, para que sea también un encuentro con Dios, permitirle a Dios cómo puede estar dentro de nosotros, porque esta es la inhabitación de Dios en nosotros, pues precisamente a través de la gracia bautismal, y que a través de esto podamos reconocernos, reconocer al otro, puesto que lo que decimos Navidad, como le llamamos, como creemos, como lo vivimos, los católicos, los cristianos, pues es verdaderamente pues este sentido de reconciliación. Es Dios que nos ha querido reconciliar y lo ha hecho a través de su Hijo, el mismo Cristo, y entonces pues viene la reconciliación con nosotros mismos y la reconciliación con el otro, con el prójimo. Por lo tanto, pues todos estos valores que se centran en el amor, porque pues Él nos amó primero, Dios nos amó primero, y a través de ese amor nosotros le correspondemos o tratamos de corresponderle, y luego pues queremos responder a ese amor con el amor al prójimo. Entonces tú has tocado un aspecto muy muy importante, que es la reconciliación. La sociedad necesita reconciliarse, tú lo sabes, la misma sociedad lo sabe. Todas estas situaciones que vivimos, que se oponen precisamente al amor, pues es necesaria la reconciliación, y no va a partir la reconciliación si no somos conscientes de que Dios nos ha reconciliado con Él a través de su Hijo Jesucristo. Así es, padre, vivimos una época de inseguridad creciente, de una maldad terrible de quienes hacen daño a los demás, secuestros, robos, violencia, también la deshumanización la estamos viendo en muchos aspectos, en muchos lados, incluso nosotros podríamos caer en ella de pronto. Así es que gracias por esta reflexión, pensemos en esta reconciliación primero con nosotros mismos, y eso nos va a permitir pues entender más las cosas, la vida, y sobre todo tener una mejor convivencia y tener paz. Hoy los tiempos son muy convulsos, hoy no hay día que no hablemos, padre, de violencia, de situaciones negativas. Hoy abríamos el noticiero que amarraron a un presidente, que la sociedad no está inconforme, que no está conforme con tales o cuales decisiones. Ojalá que todos podamos pensar, aportar también lo que tenemos, lo que somos. Cada individuo, cada persona tiene un enorme potencial, y creo que lo hemos estado ahí deteniendo. Todos podemos ser generosos, todos podemos perdonar, todos podemos ser solidarios. Así es que ojalá con estas palabras que nos ha dirigido pues empuje hacia ese lado y nos sirva para este camino que tenemos en esta tierra, que es corto, es breve, nos sirva pues para escalar, para tener armonía con los demás. ¿Quiere comentar algo más? Solamente esta frase muy importante, que no se quede como una frase de eslogan, sino como una frase que nos lleve a repensarnos desde Cristo. No hay Navidad sin Cristo. Y lo que tú mencionaste al principio, ¿cómo a un no creyente celebra una Navidad sin Cristo? Pues eso no es posible. Y ojalá que esta frase se quede en nuestro corazón. No hay Navidad sin Cristo. Puedes celebrar lo que quieras y lo que sea, pero no será una Navidad si Él no está presente.
Y una última que se me ocurre, díganos usted cómo va a celebrar esta Navidad y qué haríamos, qué nos recomienda hacer ya antes de las 00 horas, ya del día 25, el día del nacimiento, estar en la familia tal vez, dirigir algún mensaje, escribir nuestra conversión, ¿qué nos recomienda? Bueno, Evaristo, hemos celebrado durante este tiempo del Adviento nuestros retiros para hacer todo este tipo de acciones que tú has mencionado, pero pues recomendarles que el día 25 de diciembre, aunque lo celebramos en las vísperas para que a las 12 de la noche celebremos el nacimiento del Señor, pero estar en casa, en familia, que es un momento muy especial, los que puedan, porque algunos otros no podrán, estarán en trabajo, estarán fuera de su casa, etcétera, pero los que puedan estar en familia, dedicar una pequeña oración al niño Jesús, que es nuestra tradición, cuando nuestras mamás nos han enseñado a acostar al niño en el pesebre, pues yo les recomiendo eso antes de que se reúnan a la cena, pues después de celebrar la Eucaristía, la misa, ya estando en el pesebre de su casa, acuesten al niño juntos y pídanle pues por lo mejor para su familia, la unidad, la paz, la reconciliación, el amor, para entonces de ahí salir para los demás y verdaderamente construir una nueva humanidad en Cristo. Así sea, Padre. Muchas gracias por este enlace, por estas palabras y vamos todos a sumarnos, creyentes, no creyentes, lo ha dicho muy claro, muy claro. No puede tenerse una Navidad simplemente por una fiesta o por un ambiente o por una celebración sin sentido. Debemos tener algo muy claro, muy preciso, muy fijo. Cada quien lo debe revisar y analizar. Hoy su propuesta es muy clara. No hay Navidad sin Cristo, así es que gracias por su reflexión y pase usted excelentes fiestas, muchas gracias, ojalá en otro momento sigamos hablando de todas estas reflexiones, de toda esta situación de deshumanización que nos está pasando para corregirnos antes de que ya toda la situación sea más grave. Muchas gracias, excelente semana. Igualmente, Evaristo, y agradezco a Abel Guadarrama por este contacto y que pues todos, absolutamente todos nuestros feligreses vivan una feliz Navidad en Cristo. Hasta pronto.